¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Liliana, buenos días. Un ¿Cómo saludo a está, todos los gobernador? amables televidentes. Bueno, ahí está. Justo hablando uno de los temas centrales sobre el primer semestre, porque ya el año se fue en un santiamén, ¿no? Con Liliana conversamos, decíamos, pareciera que estuviéramos en febrero, ¿no? Marzo Sí. máximo. Ya estamos a más de mitad del año. Bueno, gobernador, ¿cuál es el balance de este primer semestre? Bueno, hemos hecho hoy día, Rodrigo, una conferencia de prensa y hemos distribuido a la prensa, como lo vamos a hacer también a todos los asambleístas, a todo el pueblo de Tarija, el informe de las finanzas del gobierno autónomo departamental al 30 de junio, después de 6 meses. Queremos empezar indicando de que hemos recibido el 50.5% de lo que estaba previsto. Este es un primer cuadro. 518 millones hemos recibido de regalías de hidrocarburos, 859 mil de las mineras. Bueno, ya está todo el detalle. El 50% de lo que teníamos previsto. No voy a entrar al detalle porque sé que aquí es corto el tiempo. A ver, un Y primer más- tema, entonces me dices, se ha recibido el 50%. Exacto, o sea, estamos equilibrados, ¿no? O sea, la mitad del año hemos recibido la mitad de la plata que estaba prevista. Sin embargo, la composición son 269 millones que hemos recibido de regalías, 43 de IDH, 15 de IEHD, 160 millones de recursos en tránsito, 27 que teníamos en caja y banco y 9 millones que hemos generado como recursos propios. Por lo tanto, estas son cifras oficiales, son datos reales que están respaldados por el informe que vamos a hacer, que estamos entregando a la prensa también del CIGEP. Solo que hay una particularidad del CIGEP que después la vamos a aclarar. En gráfico, la mitad de la plata que hemos recibido corresponde a regalías, el 31% son recursos en tránsito. ¿Cuáles son esos recursos? Básicamente los sueldos y salarios de los trabajadores de salud y del CDGES, que los paga el Tesoro General de la Nación. O sea, eso solamente los meten a nuestra Esa es contabilidad y plata los sacan. que te llega, pero pasa directamente Sí, ni siquiera nos llega, o sea, siquiera les llega directo a los cheques a cada uno de los empleados del TGN y nos los registran en nuestros estados financieros, ¿no? O sea, ni siquiera entra a nuestra cuenta. De manera rápida también indicar de que de los recursos recibidos, hemos recibido un total de 526, 406 se han ejecutado, el 77%. No se han ejecutado 12% que está en caja y banco, como ustedes van a poder ver en este mismo, y tenemos 11%, 56 millones que están retenidos. Están retenidos, aquí está la carta que nos ha enviado el banco, donde nos indica de que por una solicitud de ENDE transmisión, que ha firmado un contrato con don Lino Condori, nos han retenido... el famoso contrato del SIN. Exacto, desde el famoso interconectado, ¿no? Entonces están retenidos, incluso tenemos el detalle, cuánto está retenido de cada una de las cuentas, 51 millones de regalías, tenemos 5 millones de IDH y 222 mil bolivianos de recursos propios. Esta plata está retenida desde el año, del 15 de junio del presente año. Por lo tanto, si volvemos a nuestro cuadro de ejecución de ingresos, vamos a ver de que de toda la plata que hemos recibido, 406 hemos egresado, hemos ejecutado. Tenemos 11% retenido y 12% que está en caja y banco. Por lo tanto, el Sigma nos indica, de acuerdo al detalle del Sigma, del total de que nosotros tendríamos el 30% del total. Si ese 30% le sumamos estos 100 millones que están detenidos, estamos hablando del 40%, más los otros 10 que ha llegado, o sea, estamos exactamente en el 50%. 200, a ver, José Yura decía hace un ratito, 250 millones de bolivianos para inversión que no se han ejecutado. No es así. Para inversión tenemos muy poco. ¿Cuál es el problema? De que en el SIGMA, en el reporte que te hace este informe que sacan del ministerio, solo se asignan los proyectos que han iniciado este año. Todo lo que estamos pagando en deuda, por ejemplo, ya está inscrito en el presupuesto del 2007, el 2008, el 2012, el 2013, ya tiene su código presupuestario. Por lo tanto, todo lo que nosotros pagamos como deuda ya no aparece en este reporte, porque eso ya ha sido devengado, o sea, ya ha sido inscrito en gestiones anteriores. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando uno lee el SIGMA. El SIGMA, también lo hemos explicado a la prensa, ¿qué dice? Primero, presupuesto inicial, que es el que se aprueba en agosto. La segunda columna dice modificaciones aprobadas y la tercera dice el presupuesto vigente. En este caso nosotros como presupuesto vigente tenemos 1.042 millones, ¿sí? Que corresponde a este año.
De ahí a continuación viene una columna que se llama preventivo. ¿Qué significa el preventivo? Vamos a poner el ejemplo que queremos construir una escuela. Entonces, lo primero que hacen es inscribir en el SIGMA y se dice, yo creo que la escuela va a costar 8 millones exactamente. Entonces, previenes, el preventivo dice, escuela, 8 millones, ya lo anotas. La columna siguiente es comprometido. ¿Qué significa? Cuando ya he adjudicado la escuela, no la adjudico por 8, porque normalmente se bajan, y le he adjudicado en 7.500.000. Entonces, registras esa otra cifra. Sí. Primero registras 8, en la siguiente registras 8, y de ahí viene el devengado. ¿Qué es el devengado? Son la deuda que ya has acumulado. De los 7,5 millones que has contratado la escuela, este año han ejecutado valor de 2 millones, entonces devengas valor de 2 millones. Es la cuenta que ya debes, sí. Son las planillas que te han pasado, ¿sí? Eso es lo que te registra esto. ¿Qué hacían años antes? Para elevar su ejecución presupuestaria, en el devengado devengaban todo. O sea, no importa si la obra no se había concluido. Por ejemplo, en estos momentos estamos pagando obras que ya han sido devengadas hace años atrás, ¿sí? Y que estaban inscritas en los presupuestos de otros años. Y este año no nos aparece en nada porque ya está devengada, o sea, ya está anotada como una deuda. Entonces, cuando uno lee el SIGMA hay que tener cuidado, porque esto se puede dar a muchas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, he visto una que anda circulando por ahí, una que de inversiones tenemos 18% respecto al total. O sea, si tú te fijas, si has invertido 18% de 20 que tenías presupuestado, 18 de 20 estás hablando de una ejecución del 90%. Pero respecto al total, pareciera que es bajísimo. Sí. O sea, cuando son números relativos hay que tener mucho cuidado. Por eso es que yo me tomé el trabajo junto al equipo técnico de la gobernación, de hacer este informe, ¿no? Que este es un informe real, este es en números absolutos, aunque también están los números relativos. O sea, de los 526 que hemos recibido, 406 ya hemos ejecutado, y ahorita te voy a mostrar en qué. 56 están retenidos, de acuerdo a este informe del banco, está palabrado por el banco, y tenemos en caja y banco 63, como también esta planilla del CIGEP lo avala. Aquí dicen 63.196, 63.196. Por lo tanto, resulta de que ese es el informe real del movimiento financiero. ¿En qué hemos ejecutado la plata? Eso nos muestra este cuadro, donde se demuestra que de los 406 millones que hemos gastado, 154 han sido recursos en tránsito. 96 millones se han ido para pagar deudas. 144 Eso, por ejemplo, en tránsito son lo que has dicho que van a pagar a personal, no es cierto, del CEDES, etcétera, que llegan directamente a esa gente. Exacto. Es plata que el TGN nos carga a los departamentos, pero es para pagar a la gente que tiene contratada el CEDES, básicamente en salud y en CDGs. Mayoritariamente en salud, más del 90% en salud. Son los ítems de 144 salud. ahí de los. Son los ítems de salud, sí, eso es, ¿no? Entonces esa plata ni siquiera entra, no hacemos nada nosotros, solamente aparece en el CIGEP. Ellos, ni siquiera lo registramos nosotros, lo registran ellos. Después tenemos deuda, 96 millones. Esto, por ejemplo, no aparece en el CIGEP, porque la mayoría es deuda devengada, o sea que ya ha aparecido en anteriores. Eso es de las anteriores gestiones. Exacto, pero sin embargo la hemos hecho efectiva ahora. Hemos pagado a funcionamiento 30 millones, a salud hemos dado 26 millones, que básicamente son los ítems gobernación también acá. A los gobiernos municipales hemos transferido 20 millones, a transferencias 19 millones, aquí 10 millones para el Chaco, y está la OTN y están otra serie de instituciones que reciben plata. El PROSOL hemos gastado 19 millones, la canasta 13.5, hemos pagado al FPS Emagua 9.8, las secretarías han invertido 7 millones en pagar proyectos antiguos también, la mayoría, las desconcentradas, la subgobernación y los pueblos indígenas. Este es el total de recursos que hemos ejecutado en los primeros 6 meses. De las regalías, ¿dónde ha ido la plata de las regalías? Las regalías tenemos presupuestado 518 millones, hemos recibido 269. De los 269 recibidos, 219 hemos pagado. Hemos ejecutado en regalías el 81.2%. El resto de los 500 y tantos millones son los que vendrán en el siguiente. En el segundo semestre. El segundo semestre exacto, del año, exacto. ¿no? O sea, y si tú te fijas, de las regalías hemos gastado 219, de 269 que había, es decir, que hay 50 millones que son los que te mostraba hace rato, que son los que están retenidos, que no hemos podido gastar porque están retenidos. ¿En qué hemos gastado la plata de la regalía? El 44% se ha ido para pagar deudas. En salud se ha ido el 10%, 23 millones.
En funcionamiento ha sido 22 millones, el 10% de esto hemos bajado sustancialmente. Al Prosol han ido 20 millones, que significa el 9% de las regalías. A los gobiernos municipales 20 millones, que significa el 9.1%, no es el 8%, estamos encima del 8%. En la canasta se han ido 13.5, que es el 6%, al FPS Magua 4.5, 9.8 millones. Las desconcentradas han recibido 6.7, las subgobernaciones 4.6 y transferencias que se han hecho por 1.4 millones. Ese es el gasto de las regalías. ¿Sí? Básicamente, deuda se está comiendo el 44% de las regalías. Aquí podemos ver un gráfico, todo esto es deuda. Segundo está salud con 11%, funcionamiento con 10%, Prosol con 9%, gobiernos municipales con 9%, canasta con 6%, FPS 5%, etc. Es la composición del gasto de las regalías. Segundo recurso de importancia que tenemos, IDH. ¿En qué hemos gastado el IDH? Primero, teníamos previsto recibir 75 millones de IDH, hemos recibido 43, el 57% ya nos han transferido. Es probable que sea más de 75, está yendo con buen comportamiento. Puede ser que aumente. Puede ser que aumente, sí, lo más probable es que aumente. ¿Ya? De esos 43 millones que hemos recibido, 32 ya hemos pagado. Significa el 75.3% de la plata que nos llegó. ¿En qué hemos pagado? Renta dignidad, 12.9 millones. Eso significa casi el 40% del IDH se ha ido a la renta dignidad. Al Chaco se ha ido 10 millones, 31%. Bono vacunación, 3.2, el 10%. OTN, 2.3. Aquí se llevó el doble de lo que debería haberse llevado. Vamos a iniciar un proceso legal para que nos devuelva, sí. Eso es por abusivo, porque ellos son del gobierno, mandaron una carta, debita y nos debitaron. Así. El ministerio nos dijo, cóbrenle ustedes, así que le vamos a cobrar ahora. No. Porque ellos no pueden ir por encima de lo que dice la ley. Ellos se amparan que antes me daban eso, ahora me tienen que seguir dando. No, señor, o sea, no hay la cantidad de plata que había antes, por lo tanto todos tenemos que ceñirnos al nuevo presupuesto. Mantenimiento vial hemos gastado 1.2, títulos de bachiller 0.3, a los museos, paleontológico, cultura, etcétera, 0.3, pueblos indígenas 0.3, fondo de educación y COBAT. En fin, esta es la plata del IDH, que ha sido el motivo de gran discusión con el Chaco. Ahora, fíjate, Rodrigo, cómo es que esta es la composición del gasto del IDH. Resulta que de los 32 millones que hemos gastado, la renta dignidad se lleva 40%, el Gran Chaco se lleva 31%, el bono vacunación 10%. 95%, más del 95% viene con nombre y apellido. Claro, o sea, a ver, para que la gente entienda, a diferencia de las regalías, el IDH viene por ley. Entonces, hay leyes que han modificado el IDH. Exacto. Y esa ley ha dicho, del total del IDH, digamos, Tarija recibe 100, el tanto por ciento, el 20% se vira a pagar tal cosa. Exacto. El bono dignidad. Bono dignidad, bono vacunación, pero no tenemos nada que hacer nosotros. Entonces, no es dinero lo que tú no estás disponible. No, claro, no es dinero que tú recibes y dices, puedo gastar en esto. No, se va. Solo menos del 5% hemos dispuesto nosotros. ¿Dónde lo hemos puesto? Lo hemos puesto al SUSAT COVID, hemos puesto a los pueblos indígenas y mantenimiento vial. Más del 95% viene ya con nombre y apellido y solamente tenemos que transferir. Por lo tanto, el IDH ha sido ejecutado en más del 75%. El tercer recurso que tenemos es el impuesto especial a los hidrocarburos, que teníamos previsto recibir 38 millones, hemos recibido 15, de esos 15 hemos ejecutado 10 millones, el 70%. Este sí va a funcionamiento del gobierno departamental. Este paga el funcionamiento de la Secretaría, Ventanilla Única, el CDGs, el PER, varias instituciones que gastaban en funcionamiento y lo compartimos en aproximadamente un 30% con la Universidad Juan Michel Saracho, a la cual ya le hemos remitido un total de 3 millones de bolivianos. ¿Eso es por ley? ¿Que le tienes que dar a la universidad? También es por ley, sí, o sea, es una coparticipación. Por lo tanto, ese es el comportamiento de nuestros gastos. ¿Dónde es que mayormente se ha ido la plata? Al pago de la deuda. La deuda al 31 de diciembre eran 1.870, en total con todo esto, a través de pagos directos, a través de las subgobernaciones, de las secretarías, a través de otros pagos, hemos pagado un total de 214 millones de deuda los primeros 6 meses. ¿Dónde ha ido? Al banco le hemos pagado un total de 43.7 millones. Para que la gente entienda, estos son créditos bancarios que se hicieron anteriormente, no de antes. Estamos pagando la deuda gigantesca. Préstamo de banco, digamos. Exacto. Ahorita te voy a mostrar cómo es la composición, a quiénes debemos y cuánto debemos a cada uno. Pero al banco, durante el primer semestre hemos pagado 43.7 millones.
Aquí CETAR ha pagado 52 millones de deuda, 2 millones ha pagado Ventagas. 27 millones hemos pagado a las deudas que debían las subgobernaciones, las secretarías, las secretarías 14 millones, proyectos concurrentes con los municipios 20 millones y unidades desconcentradas 49 millones. Este es el total de deuda que hemos pagado el primer semestre, que lamentablemente no se registra en el SIGMA. Claro. Por eso que algunos asambleístas tienen que tener la información completa para poder recién tener datos certeros, porque si no se presta cualquier interpretación, ¿no? Pero esto está confirmado con cuentas bancarias, con extractos bancarios, en fin. ¿Cuál es la deuda actual que tenemos? 905 millones le debemos a los bancos. A las empresas contratistas les debemos 320 millones. Deuda a ENDE y poquito lo que debe a las constructoras en Tagaz son 182 millones. Las subgobernaciones todavía deben 74, al FPS, EMAGUA y Vivienda todavía le debemos 68 millones, a las secretarías departamentales deben 70 millones, a las alcaldías de proyectos en curso todavía les debemos 47 millones y a las unidades desconcentradas todavía le debemos 7.5 para que paguen sus contratos. Por lo tanto, son 1.600 millones que todavía debemos, que vamos a seguir pagando los próximos 10 años, pero que no se va a registrar en el SIGMA porque esto ya está registrado en años anteriores. Este es el ritmo de reducción de deuda. Cuando hemos llegado a la gobernación había un total de 3.197 millones de deuda. Hemos disminuido en una primera etapa 42 millones, básicamente aquí el grueso ha sido modificar compromisos que habían asumido los anteriores gobernadores y ya en efectivo sí este 11% que ha disminuido en este primer semestre. Esto es cash. ¿Ya? Y actualmente hay una disminución del 48% de la deuda. Nuestra deuda actual es de 1.600 millones que está pactada. Todavía no acabamos de cerrar con ENDE. Es la quinta propuesta que le hemos hecho, cada vez está más duro. Ahí no hay apoyo de parte de ENDE. Pero bueno, esperamos que con esa cerrar y tener ya pactada toda la deuda a largo plazo. Este es el comportamiento de los déficits de la gobernación. Fíjense que desde el año 2007 venimos gastando, la azul es la del gasto, venimos gastando más de lo que tenemos. Excepto un solo año, el año que coincide con la salida del exgobernador Cosío, ahí hay un pequeño ahorro que se repite también el año 2011. Pero después viene don Lino Condori y aquí este es su nivel de curva de gasto y este es el de ingreso, o sea, gastó mucho más de lo que tenía. Y finalmente así encontramos, y nosotros el año pasado logramos un equilibrio, y este año ya estamos con un superávit. Por eso es que tenemos 100 millones ahorita en el banco. 60 retenidos, 50 tenemos en caja y banco, pero ya estamos gastando menos de lo que nos ingresa. Claro. Esa es la razón por la que ahora estamos pagando la canasta, pagando el prosol, estamos al día en todas las cuentas, porque ahora estamos manejando la finanza con mucha responsabilidad. Y hemos logrado revertir la curva histórica. Esta es la curva histórica, aquí estamos en nivel cero. Todo esto es pérdida, fíjate aquí las pérdidas. El año 2007 la gobernación gastó 262 millones más de lo que tenía, 369, 300. El año 2010 hay 74 de ahorro y el año 2011 105. Después viene la época de Condori, 1.000 millones. Gastó más de lo que tenía. Después 1.800 millones, 1.900 negativo, 1.200 negativo. El año 2015 empezamos con 1.291 millones negativo, es decir, gastábamos más de lo que teníamos. Por eso es que esta curva es negativa. El año pasado bajamos de un promedio de los últimos años de 340, bajamos a 50. Solamente 50 se gastó el año pasado de más de lo que había. Y este año tenemos, en estos momentos, al 30 de junio, un superávit de 120 millones. O sea que ahorita tenemos, aunque está congelada nuestra cuenta, pero todavía tenemos plata para cumplir y honrar los compromisos. Entonces lo importante es de que el municipio ha dejado de hacer crecer su deuda, más bien hemos disminuido el 11%. La gobernación ha dejado de gastar lo que no tiene. Eso permite cumplir los compromisos y afrontar las obligaciones que tenemos, ¿no? Entonces, en total lo que hemos ejecutado es el 77% de los recursos que han ingresado. Tenemos 11 millones que están retenidos, que están congelados, y 12%, 63 millones que están en caja y banco para asumir los compromisos. Esta es la situación real, está contrastada con documentos oficiales, tanto del CIGEP
como del banco, donde nos indican que la única plata que está en el banco en estos momentos son los 56 millones que están retenidos por una instrucción de ENDE, y aquí el CIGEP, fíjate, se es actualizado, está el 1 de julio, amanecimos con 63 millones en caja y banco. Esta es la verdad. O sea, todo lo demás es especulación. ¿Sí? A ver, al margen de la discusión política, digamos, la famosa polarización que siempre inunda estos temas, ¿no es cierto? Lo mismo que estoy diciendo sobre el tema presupuesto-gobernación, lo digo, por ejemplo, la gente sabe sobre el INE, por ejemplo, que es otra pelea. Pero bueno, lo que interesa es que la gente, es decir, entendamos un poco la situación histórica, ¿no? De alguna manera yo veo todos los amarillos que tienes ahí, ¿no es cierto?, que son las deudas, y digo, un poco te ha tocado vivir la época de las deudas, ¿no es cierto? Es decir, la época del pago de deudas, digamos, por decirlo así, de alguna manera. Es decir, un poco que yo creo que se explica en ese gráfico que mostrabas cuando dices cómo se ha acumulado históricamente deuda hasta este momento y cómo, bueno, en este momento ya no puede seguir acumulando la deuda, digamos. Entendería que ese es un tema central, ¿no es cierto? Que no, tiene un costo político. No, sin duda, pero mira, en mi criterio, yo soy economista y puedo decirlo con absoluta certeza, uno de los factores que ha llevado a Tarija a la crisis ha sido la gobernación, ha sido el mal manejo financiero de la gobernación. ¿Por qué? Tenemos 3.000 millones de deuda. ¿Cómo se ha solventado? ¿Cómo es que la gobernación gastaba más plata de la que tenía? En realidad no gastaba la gobernación. ¿Quién gastaba a cuenta de la gobernación? Gastaban los empresarios privados. Han gastado los medios de comunicación, han gastado los empleados de la gobernación. Porque la gobernación, el gobernador firmaba compromisos y las empresas que hacían, por cumplir esos compromisos, como no le pagaba la gobernación, iban al banco, se prestaban plata del banco, ejecutaban la obra, le entregaban la obra a la gobernación, pero la gobernación no les pagaba. Y ellos quedaban con la deuda pagando multas, intereses al banco. Al final tuvieron que pagar el capital también al banco y la mayoría de las empresas se han descapitalizado. Por eso es que de más de 280 empresas constructoras que había en Tarija, no quedan ni 20. No es que han migrado, la mayoría han quebrado. Han quebrado. ¿Por qué? Porque con el propósito de poder trabajar y ganar plata, han hecho contratos con las subgobernaciones, con las secretarías, con las alcaldías, con la propia gobernación, y resulta de que esos contratos no eran honrados. Y eso les causó la quiebra financiera. Y como quebraron las empresas, cuando quiebra una empresa no solo quiebra el dueño de la empresa, quiebran los empleados, pero además después alrededor de la empresa están pues, los arquitectos, los topógrafos, el que vende cemento, el que vende madera, el transportista, el que le vende aceite, el que le vende diésel. O sea, hay una serie de empresas satélites que están alrededor de cada empresa constructora. Y como cayeron todas las empresas constructoras, o sea, se cayó la economía departamental. No se pagaba a las empresas constructoras, la empresa constructora no le pagaba al subcontratista, el subcontratista no le pagaba al empleado, etcétera, etcétera. Ahora, evidentemente, a ver, lo que yo digo es, se firmaron contratos en un momento dado en Tarija, pensando en el presupuesto de 4.000 millones bolivianos al año, ¿no es cierto? Y Exacto. Lo que pasa es que se cayó. Sí, pero fíjate que la irresponsabilidad fue mayor, porque incluso en los momentos de mayor presupuesto, que fue precisamente el año 2014, ese año se gastó 1.962 millones por encima del presupuesto. El presupuesto era 2.300 millones y se gastó 4.274. O sea, nunca tuvimos 4.000 millones de ingresos, de gastos sí. De ingresos teníamos la mitad, era 2.000 los ingresos, pero se gastaba 4.000, se gastaba el doble. ¿Por qué? Porque había fiesta cívica de Patcaya, documentos para Patcaya, iban a Bermejo, a Yunchará. Ahora cuando yo voy les digo, la única condición, no me estén pidiendo nada, voy al acto cívico. Después del acto cívico nos sentemos, hablemos de proyectos, lo que sea. Pero antes era como decirle, bueno, aquí están los paquetes y te doy todos estos paquetes. Y en la mayoría de los casos las autoridades, lamentablemente, por ganarse el aplauso ahí fácil de la población, firmaban, comprometían recursos. ¿Qué hacían los alcaldes? Ya tengo el compromiso, débito automático incluido, licitaban la obra sin tener el respaldo financiero. Acabo de estar con los comunarios de San Mateo, 22 millones de bolivianos para hacer una escuela. Yo recuerdo que esa escuela la había negociado con la UPRE, y la UPRE tenía que hacerla. Ahora me entero de que no, que don Luis Condori dijo, no, yo la voy a pagar toda la obra. Bueno, ahí está la obra medio a hacer. Estamos ahora sentándonos esta tarde con la empresa para ver cómo hacemos para reiniciar esa obra, para que la acaben. Pero esa fue la forma en que trabajaron. Quebró ya una empresa ahí.
en esa misma obra de la escuela de San Mateo. Entonces, el problema de fondo es de que cuando cayeron las empresas constructoras, cayó la economía tarijeña. ¿Por qué? Porque bueno, no todo el mundo, la gran mayoría de los emprendedores tarijeños apostaron a la construcción. Se crearon 280 empresas, se crearon una enorme cantidad de todo el mundo era constructores. constructor. Los abogados tenían empresa constructora, los médicos tenían empresa constructora, Sí. o sea, no solo eran los civiles, los arquitectos, todo el mundo. Todos los políticos tenían empresas constructoras, entonces todo el mundo se metió a la construcción. Y eso, claro, cuando se acabó la época de la construcción, se acabó la economía tarijeña. Por eso es que ahora la reconstrucción es importante, volver a inyectar recursos, y hemos inyectado en estos primeros 6 meses más de 260 millones a la economía que ahora está empezando a circular. Todavía queda mucho por hacer, pero lo importante es que el principal factor de destrucción de la economía tarijeña ha desaparecido. ¿Cuál era ese principal factor? La gobernación. Porque a través de la irresponsabilidad de la gobernación se endeudaban los alcaldes, las secretarías, las subgobernaciones, se endeudaban las empresas descentralizadas y a través de ellos se endeudaba el sector privado. Entonces, este esfuerzo es el resultado, o esta cifra más bien, Rodrigo, Liliana, es el resultado de un año de estar trabajando en ajustar la finanza, que me ha costado una enorme cantidad de insultos, gente que ha estado semanas parqueadas ahí en la puerta de la gobernación sin dejarnos precisamente entrar sobre siquiera. eso, si hay un costo político por ese tema, por ejemplo, Sí. en casos como Sedeca, ¿no? Que decía, bueno, me ha costado días, insultos y gente parada ahí Sí. en las puertas de la gobernación. Mira, el SEDEC el año pasado nos costó 60 millones bolivianos y no hizo un kilómetro de asfalto en todo el año. Este año vamos a gastar aproximadamente unos 20 a 25 millones de bolivianos y ya estamos acabando el mantenimiento de 1.500 kilómetros de camino. Zonas que hace 6, 7, 10 años no entraba nadie a hacer mantenimiento, hoy estamos entrando. Estamos entrando a hacer mantenimiento de camino de toda lo que es la red vial departamental y vamos a empezar la reconstrucción ya una vez que se acabe todo lo que es el mantenimiento. O sea, estamos trabajando bien. Ahora, está claro de que había que hacerlo, y había que hacerlo el primer año, porque de lo contrario ya no tenía sentido. El IDH, que fue la gran pelea con el Chaco, fíjate. O sea, el Chaco quería llevarse el 45% del IDH, ¿no? Sin considerar estos otros gastos. Entonces, lo que ahora está haciendo el Chaco es pagar estas subobligaciones. Todavía no está pagando vacunas, porque nosotros le hemos pagado vacunas este año, pero se lo vamos a descontar. A ver, lo que estás diciendo para que la gente entienda es que de los gastos dirigidos del IDH, digamos que la Gobernación Central de Tarija pagaba también los del Chaco. Es decir, Exacto. no es que pagaba el 45 del Chaco, sino el 55 del resto, digamos. Vamos a decirlo así. Exacto. O sea, tú sabes, mira, ahorita está demostrado que el 95% de la plata que viene del IDH está gastada, ya está dispuesta, y está dispuesta para todo el departamento. Entonces el Chaco antes decía, no, ustedes han pagado eso con el gobierno, ustedes entienden hacer con el gobierno, a mí me dan mis 45 puros, limpios, sin ningún tipo de deducción. Esa ha sido la discusión con el Chaco. Ahora entienden de que ellos tienen que pagar, entonces le estábamos transfiriendo el 45% al Chaco, pero ellos tienen que pagar su bono vacunación, ellos tienen que pagar el prediario de todos los presos que están en Palmar y los que están en no sé dónde más tienen otra cárcel, en Villamontes creo. Ellos tienen que pagar el bono vacunación, que este año se lo hemos vuelto a pagar, pero le vamos a deducir. Entonces, ese ha sido el ordenamiento que hemos hecho. No era mi propósito ir a pelearme por loco con los chaqueños, o pelearme con los alcaldes, o pelearme con los del SEDECA, sino que había necesidad de ordenar las finanzas. Y esto es lo que hemos hecho, y esto ya es el resultado. A partir de ahora ya estamos recibiendo a las instituciones, estamos empezando. Primero, el PROSOL está acabándose de pagar el 2021, vamos a iniciar este año, el 2022, y al próximo año a esta altura vamos a tener totalmente al día el PROSOL. La canasta ya la tenemos al día, ya hemos acabado de pagar todas las deudas que había de la canasta. Con los alcaldes de deudas millonarias que habían, hoy día hemos ordenado todo eso, solo nos queda 40 de compromisos asumidos con anterioridad. Hasta fin de año van a quedar 20. Entonces, casi todas las deudas se están reduciendo y finalmente vamos a quedar solo con la banca, que son 900 millones que también los han contratado antes, y nos quedaría esos 100 millones con ENDE, que va a ser lo grueso, se van a hacer unos 1.000 millones, pero van a ser 1.000 millones que están pactados a el mediano y largo plazo. Entonces eso nos va a permitir ya poder inyectar recursos frescos a nuevos proyectos, a nuevos programas. Claro, que todo el mundo está preguntando ahorita, seguramente mucha gente está diciendo, ok, de acuerdo, nos estás diciendo que has ordenado, nos estás diciendo que has pagado deuda. Ahora, reactivación.
Bueno, la reactivación pasa por evitar de que los privados sigan pagándole al banco, que empiecen a cobrar lo que se les debe. Estamos pagando deudas desde el 2007, 2008. No solo es de esta última y de la anterior, o sea, vienen deudas desde el comienzo, desde el principio. Entonces la idea es, fíjate que estamos eliminando todo, la composición de deuda como va a quedar. La tendencia es a que nos concentremos en el banco, ¿no? Que quedemos ahí. Esto es, o sea, ya en estos momentos el 54% de la deuda está con los bancos. Entonces, si logramos seguir refinanciando esta deuda, la idea es llevar casi todo a banco, porque el banco te permite 10, 15 años, dependiendo qué banco. Y las deudas ya con particulares, fíjate cómo está disminuyendo. 0,5, 2,9, 3,1, 4, 4, y aquí tenemos 11 que es la de Cetarentagas. Entonces la idea es que en el corto plazo, ojalá que hasta fin de año, el grueso de la deuda esté con los bancos y así habremos liberado de deuda a todo el sector privado, que es el que ha ocasionado, el que ha entrado en crisis y a través de ello hemos entrado todos en crisis, ¿no? Ya con el banco su negocio es prestar plata y esperar a que te paguen con largo plazo, por lo tanto, pero la estrategia ha estado dirigida a resolver el tema del sector privado, para que el sector privado sea el que se reactive. Y con el banco ya nos entenderemos a largo plazo y pagaremos poco a poco, ¿no? Entonces, es toda una estrategia, una ingeniería financiera que hemos hecho que falta muy poquito para poderla acabar, pero creo que el 90% está resuelto, Rodrigo, Liliana. A ver, tengo un montón de mensajes, mil disculpas, no voy a poder leerlos, por lo menos con el gobernador, sí, porque ya estamos además a las 2 de la tarde, pero quiero elegir algunos para volver a entender la lógica del tema financiero. Por ejemplo, este mensaje, para volver a reiterar el tema de, en otras palabras, lo que la gente dice, ¿dónde está la plata? Dice, 526 millones recibidos, 423 millones gastados. Así es. Es que el circulante en Tarija no se siente. De esos 423 gastados, ¿cuánto se gastó en sueldos? Están preguntando. En sueldo, todo el funcionamiento, no solo sueldo, aquí están, la composición de los egresos. 154 millones es básicamente sueldos del Tesoro General de la Nación. Esto va básicamente al sector de salud, es esta línea grande, ¿sí? Eso va a salud y son unos cuantos empleados del CDGs, todos son empleados del Tesoro General de la Nación. 96 millones ha ido a pagar deudas al banco y a las empresas contratistas. 30 millones hemos gastado en mantenimiento. De los 406, 30 millones de mantenimiento, el 7,4%. Cuando dices mantenimiento, ¿estás diciendo sueldos también? No. Sí. Funcionamiento. Funcionamiento, básicamente son sueldos, la luz, viáticos, que casi no hay viáticos. En la lógica que es el signo de los tiempos, podríamos decir, lo que pregunta el amigo, 423 millones gastados, ¿dónde está la plata? A lo mejor yo podría responderle y decirle, la mayor parte está en pagos de deuda. Claro, no, sí, pero eso es cierto, ¿no? Porque 96 millones de lo disponible por nosotros, 96 millones se ha ido a pagar deuda, ¿sí? En funcionamiento hemos gastado exactamente 30 millones de bolivianos. Todo lo demás son básicamente cancelaciones de deudas que se han contraído a lo largo de los últimos años. También hay muchos proyectos que están en curso, ¿no? Los programas de agua, estamos pagando la PTA, solamente en agua y alcantarillado. La planta de tratamiento de San Blas la estamos acabando de pagar, todavía nos queda, hay como 12 millones por pagar. Tenemos el proyecto Guadalquivir, que estamos intentando cerrarlo, son otros 100 millones que se comprometió. El proyecto de agua de Patcaya, que son cerca de 30 millones que estamos acabando de pagar. El proyecto de Bermejo, 130 millones bolivianos de agua, estamos acabando de pagar. Agua potable alcantarillado de Entre Ríos, hemos reiniciado el proyecto, también lo vamos a acabar de pagar. Entonces, hay una serie de programas, de proyectos que hemos reiniciado, que estaban paralizados porque no se les pagaba. Entonces, gran parte de estos proyectos hemos priorizado a los proyectos que están en curso, que falta un poquito para que se acaben. Entonces, eso hemos metido la plata para que se reactiven las empresas y puedan concluir las obras para no tener obras paralizadas. Entonces, básicamente la plata ha ido a cubrir este tipo de obligaciones que se habían contraído con anterioridad. Bueno, a ver, habría muchas cosas para hablar. Por ejemplo, ahorita yo me pongo a pensar la plata para el agua potable a Bermejo, que es San Telmo, ¿no? La aducción San Telmo, que finalmente llegó el agua, Rodrigo, una gran noticia. Sí, pero no, eso pregunto, porque yo hablo siempre, y la gente de Bermejo que nos está viendo en este momento, tenemos muy buena audiencia en Bermejo, sabe, yo siempre hablo de San Telmo y digo, ¿dónde están los 130 millones de San Telmo? ¿Está funcionando ya San Telmo? Sí, bueno, ya llegó el agua finalmente, ¿no? Han tenido muchos problemas con el diseño, al parecer, de la obra y los materiales que han elegido en el diseño, que es una tubería
tipo plástica, sí, con fibra de vidrio, no conozco mucho, pero no es fierro, sino que es otra tubería, y tenían problemas porque es larguísimo, creo que son 17 kilómetros, además mucha diferencia de altura, y en cada curva, yo estuve un día con el agua, salí como 30 metros ahí arriba, una presión impresionante. Bueno, finalmente el agua llegó a la planta. La empresa tiene, si mal no recuerdo, hasta el mes de diciembre para hacer todas las pruebas y entregarnos ese sistema, ¿no? Y ahí, para que En la Bermejo gente de también. Bermejo se alegre, habrá más agüita en Bermejo. No, con eso tienen agua por demás. Ahora todo depende de que la alcaldía se vaya preparando y que pueda recibir esa agua, porque la planta de tratamiento hay que adecuarla para recibir ese volumen de agua que Semejante va cantidad de llegando. agua. Por otro lado, de Bermejo, por ejemplo, con CETAR, ya hemos hecho toda la tarea, a pesar de que el otro día fue los del gobierno, pues nos tienen ahí sonando, ¿no? Fue los de la autoridad de que supervisa a CETAR, le puso una multa a CETAR, diciendo está retrasada en sus obras para recibir la interconexión. Mentira, CETAR ya ha acabado el 100%, estamos listos para recibir la energía eléctrica. Y sin embargo, bueno, hemos recibido una multa, ¿no? Como que después también nos metieron preso a 2 muchachos que fueron a recoger diésel para el mantenimiento del camino, los meten presos. Un abuso, ¿no? Me parece innecesario. Ya anoche lo escuché a otro, ¿no? De defensa del consumidor, que ha ido a aceptarlo, obligado a que le dé luz. Bueno, es parte del uso abusivo del poder, pero bueno, ahí estamos, no nos queremos quejar nada. Al margen del tema político, a lo mejor para la gente de Bermejo que nos está viendo, a lo mejor va a haber agüita a fin de año y parece que está llegando también el interconectado eléctrico, lo cual 2 temas históricos de Bermejo evidentemente se solucionarían. Bueno, cruzamos los dedos. Muy rapidito, porque lo hemos tocado el tema, dice, buenos días, tardes, Plus TLT y al gobernador. Pido al gobernador que ya no pague sueldos a los trabajadores del ex-SEDEC y si no quieren trabajar, llame a otra gente. ¿Qué está pasando con los ex trabajadores del SEDEC? A ver, mira, el SEDEC tenía aproximadamente 400 trabajadores en planilla. Los que realmente trabajaban haciendo camino eran 65 que iban a Bermejo, ¿no? Y recibían bonos de frontera, había que llevarlos en buses, traerlos, darles comida allá. Carísimo, carísimo todo. Finalmente, cuando decidimos el cierre del SEDECA, 200 ya no volvieron. O sea, ya hay otros cerca de 200, 190 y algo creo, que sí podrían volver a raíz de la decisión del juez que pidió que les respetáramos sus derechos laborales. Bueno, lo seguimos esperando, aunque ya no sé si los vamos a aceptar, porque ellos tenían, de acuerdo a la Ley General del Trabajo, 6 días para poder faltar a su trabajo. Nosotros desde el día que el juez dijo, recíbanlo, hemos abierto las puertas, hemos esperado, les hemos mandado cartas individuales, uno por uno, diciendo, señor, restitúyase, el juez le ha dicho que se restituya. No vinieron. Han pasado ya más de 2 meses. ¿Se les está pagando sueldos? No, y tampoco le vamos a pagar. Porque sí les hemos pagado hasta que el juez dijo, oiga, restitúyalos y hasta este momento páguele sueldo. Casi un mes ya lo que estuvieron en paro sí les pagamos el sueldo por una orden del juez. En mi criterio no correspondería, pero como el juez determinó así, lo hemos pagado. Sin embargo, a partir de ese momento ellos tenían que haberse restituido. Si no se restituyeron, es su responsabilidad. Parece que ellos están esperando que se cree, o sea, se vuelva al ex-SEDEC, es decir, que ellos piensan que la resolución para cumplirse tiene que dar lugar a que de nuevo se... No dice eso la resolución. La resolución dice restituye sus derechos laborales. Nosotros le hemos restituido sus derechos laborales, respetando su ley, su régimen laboral, Ley General del Trabajo. Entonces, por eso, en aplicación de la propia Ley General del Trabajo, cuando tú te faltas 6 días consecutivos al trabajo sin dar justificativo, has perdido tu derecho laboral. Y nosotros creemos que ese derecho lo han perdido sobreabundantemente quienes no se han restituido al trabajo. Se han restituido varios, están trabajando, están normal, pero los que no se han restituido, nosotros ya hemos comunicado tanto al juez como al Ministerio de Trabajo en sentido de que lamentablemente no se han restituido y que han perdido su derecho laboral. Bajo nuestro punto de vista, en aplicación objetiva y estricta de lo que dice la ley, estos señores habrían perdido su derecho laboral y por lo tanto ya no tendrían ningún derecho a reclamo. Lo hemos hecho conocer al juez, ellos se han quejado, los jueces han ratificado en la decisión original, se han quejado de que no habríamos cumplido la sentencia, hemos demostrado que hemos cumplido a cabalidad la sentencia y así lo ha determinado los vocales que trataron la causa. Por lo tanto, de no mediar una intromisión política, órdenes que vengan de arriba, a ordenar al juez, a ordenar al Ministerio de Trabajo, este tema estaría resuelto y no habría más que conversar al respecto y la DAP tendría que trabajar. De momento estamos también ahí sufriendo un obstáculo en el Ministerio de Economía. No nos quieren transferir la partida 100, que es la partida de sueldo y salario, que antes estaba en el SEDECA, a la DAP. Bueno, son las trabas que estamos sufriendo, los bloqueos que estamos sufriendo a nivel nacional.
pero algún rato tendrán que acceder porque eso es parte del ejercicio autonómico. Desde La Paz no nos pueden obligar a mantener una institución que es deficitaria, que es corrupta, que es ineficiente, y nosotros tenemos todo el derecho. En eso consiste la autonomía. Si no, ¿para qué? ¿Para qué somos autónomos si no vamos a poder organizar ni siquiera nuestras propias instituciones, ¿no? Entonces yo espero que no haya mayor intromisión política en este tema y que nos permitan acabar de hacer este ordenamiento financiero, y parte de ese ordenamiento era hacer los cambios trascendentales que necesitaban instituciones como la del SEDECA, que te repito, el año pasado 60 millones de presupuesto, ni un solo kilómetro de asfalto, ni siquiera el mantenimiento del 50% de las rutas que deberían haber hecho, ¿no? Bueno, gobernador, 2 y 8 minutos, tenemos 565 comentarios, muchos de apoyos, de crítica, o sea que no vamos a poder leerlos. Mil disculpas a nuestros amigos televidentes. Pero bueno, está bien, hemos mostrado las diferentes, además, partes, contrapartes, y sobre todo el análisis global de lo que significa la realidad económica del departamento en este momento. Muchísimas gracias.